Muy buenos días, estamos en Pequeñas Islas, el espacio de conversaciones de La Encerrona para hablar sobre los ronderos, ¿no? Que a raíz del incidente lamentable que tuvieron los periodistas de Cuarto Poder, se ha estado hablando bastante sobre los ronderos y en algunos casos se ha hablado digamos, haciendo juicios un poco apresurados, ¿no? Ahora estamos con Alejandro Díez Hurtado, que es un antropólogo, y con el secretario general de Transparencia, Iván La Negra, para contextualizar un poco esto. Lo primero que les quería preguntar es, ¿les parece que este debate entre secuestro o retención, digamos, es trascendental o es un debate, digamos, que debería irse eso mucho al ámbito del derecho? Pueden responder Eh, cualquiera, ¿eh? En el Te la orden dejo, en el Iván, es que más se tu sientan campo. cómodos. Ok, bueno, a ver, dado que es un tema legal que está empezando, ¿no? La discusión, a ver, empezaré yo. Eh, o sea, sí es un tema jurídicamente relevante, desde luego, ¿no? Tiene una serie de consecuencias y en verdad la discusión jurídica, puramente jurídica, es bastante compleja, ¿no? Porque lo que ocurre es que el marco legal que está en la Constitución, que está en una ley, en un reglamento y además en una serie de normas dadas por el Poder Judicial y la jurisprudencia del Poder Judicial, ha reconocido una función jurisdiccional de parte de las rondas campesinas, una función jurisdiccional. Entonces, en tanto función jurisdiccional, que está, digamos, circunscrita a un espacio, ¿no? y a determinadas condiciones, igual es una función jurisdiccional que incluye, y eso lo ha reconocido el Poder Judicial, la posibilidad de detener personas. O sea, eso sí está en el marco legal. Lo que ocurre es que, como pasa con cualquier otra autoridad jurisdiccional, esa función no se puede ejercer de manera arbitraria. O sea, hay un conjunto de condiciones, ¿no? No puede sencillamente, ¿no? En virtud de esa función, un juez no puede ir a tu casa y sacarte de tu casa y detenerte porque se le ocurre, ¿no? Tiene que haber un conjunto de condiciones legales que tienen que cumplirse. Y entonces, en este caso, aunque todavía está en investigación, parece evidente que hay elementos que escapan de esas condiciones mínimas para considerar que eso ha sido un acto en el marco, ¿no? De lo que la ley y estas sentencias establecen. Por lo tanto, se abre la posibilidad de que una autoridad penal, por ejemplo, pueda identificar la comisión de algún delito, incluyendo, por ejemplo, el tema del secuestro. Pero es un tema que precisamente las autoridades tienen que investigar con detalle para ver las condiciones bajo las cuales se dieron estos hechos. Pero por lo que se conoce hasta el momento, parece bastante probable de que se hayan cometido delitos. Ahora, digamos, para alguien que va desde Lima, algo que no termina de entender es por qué se comenta que hay que pedir permiso para entrar a estos espacios, ¿no? Los periodistas de Cuarto Poder, digamos que fueron retenidos, a los que les exigieron que digan algo, lo cual es claramente lamentable, ¿no? Que les haya pasado eso, pero ellos comentaron que ellos habían ingresado por la carretera y cuando estaban grabando los detuvieron. Y desde Lima no se termina de entender esto de por qué hay que pedir permiso. Tú, Alejandro, quizás desde tu experiencia nos puedes comentar cómo funciona esto. Yo diría que es una mezcla como de dos factores, ¿no? Uno primero es un factor cultural. O sea, en efecto, en muchas zonas del Perú, cuando uno entra al territorio de alguien o a la propiedad de alguien, pide permiso. Tú no puedes meterte a la casa de alguien sin ninguna autorización. Es decir, yo estaba la puerta abierta, entonces entré. O sea, no, la puerta puede estar abierta, pero no por eso puedes entrar. O sea, yo creo que sí hay todo un elemento en el cual culturalmente en muchas partes del Perú, sobre todo en zonas de comunidades, zonas rurales, es una práctica necesaria, casi pedir permiso, o sea, digamos, para pedir permiso para entrar, digamos, tú puedes decir, mira, es una vía nacional, yo está circulando por ahí, no pasa ningún problema, pero si igual quieres tomar una foto a alguien o quieres filmar a alguien, también tienes que pedir permiso, o sea, digamos, no veo por qué en una zona distinta del Perú no vas a pedir permiso por eso, digamos, entonces, una cosa es circular, otra cosa es dedicarse a preguntar y filmar, sobre todo cuando es un espacio que tiene además sus autoridades, personas que no son conocidas, etcétera. Entonces, digámoslo así, en zonas más interrelacionadas, que tienen más conocimiento, no sé pues la palabra, que tienen más mecanismos de comunicación, muchas veces uno entra y pregunta y no pasa nada, ¿no?
Pero en muchos sitios, en Perú se estila que si tú vas a hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, no digamos grabación, uno se presenta a la autoridad, le dice estoy aquí, estoy haciendo esto, lo cual es un mecanismo de legitimidad, ¿no? También de seguridad, ¿no? Uno le dice a sus estudiantes cuando van al campo, preséntense a la autoridad, lleven una carta de presentación, que sepan quiénes son ustedes, porque además en el Perú tenemos vamos a decir así, tenemos las secuelas de lo que fue un momento que gente de afuera podía venir a hacer algo que no fuera apropiado. Entonces, desde antes de la época de la violencia interna, se practicaba en muchas zonas. Había zonas en las que eso no era necesario, pero justamente la violencia generó estos mecanismos. Digamos, yo recuerdo que en la Sierra de Piura tú podías perderte en la noche en cualquier sitio y de pronto la gente te recibía, te alojaba, te va de comer, sin ningún problema, pero con las épocas de violencia eso cambió. Entonces, y ahí Alejandro, discúlpame, importante presentarse. Justo está entrando Carlos Hidrogo, que es un periodista de Chota, que espero que también pueda aportar en esta conversación. Perdón la interrupción. Continúa, Alejandro. Continúa lo que nos estás explicando, sí, por favor, porque entonces, una cosa que digamos, acá uno no termina de entender es que, digamos, ¿por qué yo tengo que, digamos, no veo cercas, no veo, digamos, uno asocia, ¿no? Es la propiedad privada como un terreno limitado por, no sé, una valla, lo que sea, ¿no? Porque es que alguien que va ahí y simplemente no está haciéndole daño a nadie, por decirle, ¿no? Pero está grabando, tiene que pedir permiso. Y una cosa que en lo que se ha confundido, creo que a la hora de hacer las discusiones, es que todos los periodistas limeños en alguna oportunidad hemos ido a alguna zona en la que nos hemos topado con ronderos, principalmente en conflictos sociales, ¿no? Y ahí había la oportunidad de dialogar porque, digamos, los veías cara a cara y hablabas y negociabas, ¿no? Oye, por favor, déjame entrar, soy tal persona, no vengo a hacer daño, vengo a cubrir lo que está pasando, ¿no? Pero eso no es lo que pasa en el día a día, ¿no? Eso no es lo que pasa, digamos, en las circunstancias en las que no hay conflicto, ¿no? Pero es igual, es como entrar a tu espacio, digámoslo así. Digamos, mientras tú filmas el paisaje, no tendrían por qué decirte nada, pero si empiezas a filmar a las casas, a la gente, yo sí creo que dentro de todo hay una política hasta de privacidad de tu espacio. Entonces yo sí creo que culturalmente ha sido largamente practicado eso de pedir permiso para entrar a hacer investigación, a conversar con la gente, tanto por la autorización como por la legitimidad de lo que haces, ¿no? Uno podría decir, ¿y por qué? Si en este mundo es libre, o sea, yo creo que el mundo no es tan libre como uno puede imaginar, o sea, tú vas a sacar tu cámara en Suiza y a ver si te dejan todavía la policía filmar cualquier espacio con tranquilidad, o sea, depende en realidad, ¿no? Claro. Carlos, si nos estás escuchando, te agradecería que prendas la cámara para que también puedas participar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Carlos es un periodista, digamos, que trabaja en Chota, ¿no es cierto? En Chota, sí, mi querido Jonathan. Entonces, algo que me gustaría mucho es que Carlos nos pueda contar cómo es, digamos, el día a día de trabajar con cubriendo diferentes actividades, eventos o hechos, noticias relacionadas a las zonas en las que hay, a comunidades en las que, digamos, hay presencia de ronderos, en las que, digamos, ellos normalmente periodistas de la zona apoyan el trabajo de los ronderos, ¿no? Porque de alguna forma suplen las carencias que tiene el Estado. Claro, bueno, nosotros no tenemos mayores problemas cuando llegamos a las diferentes comunidades, como más alejadas, más distantes. Bueno, pero hay de todas maneras un trato con ellos para ponerles en conocimiento cuál es la actividad que vamos a cumplir. Y bueno, nosotros conocemos a los dirigentes de las rondas, que tiene también un trato preferencial para los comunicadores. De tal manera que lo sucedido en Chadín, en la comunidad de La Palma, es un hecho aislado, ¿no? Bueno, de todas maneras se tiene que poner de conocimiento de las autoridades ronderiles el objetivo de tu presencia en tal o cual comunidad. Pero mayormente el trato es amable, el trato es correspondido.
con los dirigentes ronderos. Pero cuando tú o colegas tuyos van a una comunidad, digamos, ¿cómo hacen? ¿Piden autorización para ingresar o, digamos, porque los conocen ya es un trato mucho más cercano? De todas maneras, se tiene que poner de conocimiento el objetivo de tu presencia en tal o cual lugar, ¿no? Y muchas veces recibimos el apoyo, la colaboración, la contribución que es muy, muy interesante en el trabajo que uno realiza. De tal forma que esta organización no solamente contribuye con proporcionarnos las facilidades para realizar el trabajo periodístico, sino que también contribuye de diferentes formas a la tranquilidad, a la paz social y al desarrollo de sus comunidades. Las rondas campesinas son un movimiento sui generis que nació en Chota hace ya 46 años y desde sus albores pues ha contribuido de una forma muy interesante al desarrollo de los pueblos. Estos lugares eran conocidos en el Perú y en el mundo por el abigeato, por las violaciones y por una serie de delitos que gracias a las rondas campesinas han calmado. Por acá no se escucha tantos asesinatos, tantas violaciones como sucede en la capital de la República, porque las rondas han contribuido con la moral, con la justicia y con las buenas costumbres. De tal manera que el Estado debe también proporcionar un apoyo permanente a las rondas campesinas. Y la función del Ministerio del Interior, porque en el Ministerio del Interior hay una dirección de rondas campesinas. Y esa dirección, al parecer, no funciona porque debe ser un trabajo de capacitación, de orientación conjuntamente con la policía y el Poder Judicial para evitar los excesos que puedan cometer las rondas campesinas. Ahora, antes de pasar a los excesos y eso, lo que sí quisiera es que, digamos, no sé si Alejandro y Iván también podrían explicarnos un poco el contexto en el que surgen las rondas, ¿no? Porque aquí se confunden muchas cosas, ¿no? Se confunden a veces las rondas con los comités de autodefensa que tenían, digamos, otra finalidad, que fueron creados específicamente en un contexto social donde había terrorismo, ¿no? En cambio, las rondas es algo previo a eso, ¿no? Es que las rondas, como bien dijo Carlos, surgen en Chota, en Cuyumalca, y de ahí se expanden a todo el país. O sea, primero se expanden en el norte, comienzan, digamos así, tempranamente en los 80s y empiezan a solucionar un problema que tenía que ver con el abigeato, sobre todo el robo de ganado es muy, muy grave para las economías rurales, ¿no? Robar el ganado es como robar todo el banco, ¿no? Porque es cuando la gente ahorra, como la gente capitaliza. Entonces, el robo de ganado, el abigeato, afecta terriblemente la economía. Entonces, aparecen en Cajamarca, desde ahí se expanden primero a las zonas aledañas, sobre todo la zona de Piura, Sierra de Lambayeque, o sea, sur de Cajamarca, Huaraz. Entonces hay una primera gran expansión de rondas en los años 80, ¿no? En los mismos años en los que se expandía el conflicto hacia la zona del sur. Entonces, en ese momento es que, como una medida, entre comillas, de solución, se crean los comités de autodefensa, que era un mecanismo distinto, ¿no? Que estaba controlado por las Fuerzas Armadas, que imponía de alguna manera el control y también les daba armas, ¿no? Entonces, en ese contexto es que muchas rondas en la zona norteña se desactivan, porque no querían esta lógica de control del Estado y no querían por qué enfrentarse a Sendero, ¿no? O sea, cuando disminuye la violencia y cae la cúpula de Sendero, se produce un fenómeno un poco distinto, en el cual muchos comités de autodefensa empiezan a reubicarse como ronderos, ¿no? Entonces, muchos comités de autodefensa se convierten en ronderos, ¿no? Y en ese contexto, además, la ronda termina, vamos a decir así, legitimada como institución a nivel rural, en el mundo gremial campesino, y se expande ya no solamente en la zona norteña, sino sobre los comités de autodefensa y muchas otras nuevas se expanden en el resto del territorio. Entonces,
las rondas norteñas, se le suman los comités de autodefensa que se convierten en rondas, ¿no? Y se adscriben a la comunidad y se empiezan a generar nuevas rondas, sobre todo en la zona del sur andino, ¿no? En Puno, en Cusco, y son rondas asociadas a las comunidades campesinas, ¿no? Y de alguna manera cumplen una función social, que bien se dijo, es de control social, de control de los robos, ¿no? De limitar la violencia en los espacios rurales, pero también, digámoslo así, es interesante porque las rondas cumplen como dos funciones. Por un lado, funciones policiales, ¿no? Que hace policía y de alguna suplen a la policía donde no está, pero también funciones judiciales y jurídicas de resolución de conflictos, ¿no? Hacen, vamos a decir así, juicios populares en los cuales ponderan los delitos cometidos, ponen a veces penas determinadas por ellos mismos. En todo este proceso, además, ha habido una serie de conflictos y tensiones con los aparatos del Estado que llegaron a un momento un acta de entendimiento y a una legislación que reconoce a las rondas, ¿no? Que estipula su funcionamiento, que las coloca en la sección del Ministerio del Interior, pero también en el Poder Judicial con la ONAJUP, ¿no? Y hay un momento en el cual las rondas son ahora parte de la justicia nacional, ¿no? Entonces, y desde ese momento ya tienen más de 40 años en el Perú, hay miles de rondas en todo, desde el norte hasta el sur, o sea, han crecido a los espacios urbanos, también a unas zonas amazónicas, entonces ahora es una institución tan legítima como las comunidades, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Iván, ¿tú nos podrías dar el contexto, digamos, legal, cuando se institucionaliza, digamos, la justicia que imparten las rondas como parte digamos, de nuestra legalidad? Bueno, un hito es la Constitución del año 93, donde se las menciona expresamente, ¿no? Como dentro de la sección de la Constitución dedicada al sistema de justicia, y eso es muy importante, o sea, está precisamente ubicada la mención en la parte de la Constitución donde se establecen cuáles son las reglas para administrar justicia en el Perú. Y ahí aparece dentro de un artículo que habla de otros dos actores, que son las comunidades campesinas y nativas, indicando que tienen función jurisdiccional, ¿no? En el marco de sus espacios territoriales y dentro del derecho constitucionario, ¿no? Ahí tiene su marco. Y ahí se menciona que esa función de las comunidades campesinas y nativas se puede ejercer con el apoyo de las rondas campesinas. Ojo que menciona, ese es el texto que está en la Constitución. Pero luego, digamos, el marco legal vigente está en una ley que se dio en la época de Toledo. Se dio una ley sobre el tema de rondas y también un reglamento, ¿no? Y en esas normas, que son del 2003, si no me equivoco, hay todo un desarrollo de esa función que está en la Constitución, ¿no? Y se detalla cuáles son esos marcos, y como dice Alejandro, efectivamente incluye funciones vinculadas con el orden interno, o sea, con el control del orden interno, y también funciones jurisdiccionales. Y también una función que dice de búsqueda de la paz, o sea, la solución de conflictos comunitarios. Ahora, además de eso, hay una jurisprudencia bien extensa respecto de la aplicación de esas normas ya en la práctica. Y un acuerdo del Pleno del Poder Judicial, donde se ha detallado, ¿no?, la manera en que deben los jueces resolver ese tipo de situaciones en las cuales puede haber un conflicto, ¿no?, en la aplicación de estas funciones que están en la Constitución y esta ley. Ahora, sin embargo, hay también vacíos. Por ejemplo, uno de los temas que ha habido más discusión es cuál es el ámbito específico de competencia de las rondas en esa materia jurisdiccional. Porque, claro, la Constitución y las leyes hablan de derecho constitucionario. Pero, claro, como imaginarás, eso puede ser muy amplio, además muy variado, ¿no?, en virtud de los distintos tipos de comunidades campesinas, nativas y rondas. ¿Okay? Entonces hay toda una discusión sobre esa materia. Y por lo tanto, hace mucho se espera que exista una ley que establezca una coordinación de los sistemas de justicia que hay en el Perú, de tal manera que quede claramente delimitado lo que corresponde al nivel del sistema judicial ordinario, digamos, y lo que correspondería a estos distintos espacios jurisdiccionales, ¿no?, que se manejan a nivel de las comunidades nativas, campesinas y las rondas. Eso precisamente es muy importante porque va también a evitar, ¿no?, situaciones eventualmente arbitrarias, ¿no?, donde algunos de estos actores ingresen en un campo que, por razones justificadas, no debería ingresar,
Entonces, digamos, ese es un tema también donde hay un vacío que hasta el momento no se ha resuelto. Pero ahora, digamos, hay circunstancias de abuso, ¿no? Digamos, de esas facultades. Por citar el caso que acabamos de ver, ¿no? A los periodistas los detienen y la retención es algo que, digamos, está en sus normas, ¿no? O sea, lo pueden hacer. Pero de ahí a obligarlos a llamar al medio de comunicación para hacer, digamos, una rectificación de lo que dice, bueno, eso ya, digamos, escapa, digamos, de lo que uno podría entender que está dentro de su ámbito, ¿no? Carlos, ¿tú ves frecuentemente este tipo de abusos digamos, hay una forma, porque uno piensa, ¿no? Cuando un juez, digamos, se excede, uno puede apelar a una segunda instancia para tener, digamos, justicia, ¿no? Pero en las rondas, digamos, no puedes apelar, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, Carlos, en tu experiencia, si se cometen estos abusos o más bien, eh, digamos, no ves que sea algo muy frecuente? En efecto, son casos aislados. Mayormente, te decía al inicio, recibimos el apoyo de los dirigentes ronderos. Bueno, en esta oportunidad, al parecer, tú sabes los abismos sociales que existen al interior de los pueblos del país y más que todo en los pueblos alejados de Cajamarca. Entonces, creo que los campesinos tenían el temor de que su proyecto ya no se va a ejecutar, ¿no? Tenían ese sentimiento, de tal manera que por allí, al parecer, se cometieron esos excesos, ¿no? Pero mayormente, ¿no? El apoyo de los ronderos, el apoyo de la gente del campo se deja notar. Y bueno, eh, son personas con las que se puede tratar, ¿no? Tanto se les ha hecho una campaña en contra de las rondas campesinas en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, en 1979 hubo una campaña de destrucción a las rondas campesinas, a los ronderos, que decían que son salvajes, que son bandoleros, ¿no? Todo lo contrario, ¿Campaña los que ronderos desde dónde? han ¿Desde Lima? contribuido ¿Desde los medios? desde la capital de la República en diferentes medios. Por ejemplo, en 1979 y 80 se satanizaban a las rondas campesinas, que son muy diferentes a los comités de autodefensa. Aquí las rondas campesinas solamente vigilan con su pinza, ¿no? Y bueno, ese es el arma, digamos, que les acompaña. Ellos no utilizan ningún tipo de armas. Y los comités de autodefensa tienen otra actuación, otra forma de comportamiento. De tal manera que las rondas campesinas son un movimiento que contribuye a la paz, a la tranquilidad, garantiza la seguridad y ha contribuido, como reitero, de diferente manera a la paz social, a la solución de conflictos, ¿no? Por ejemplo, aquí la solución al problema de tierras lo solucionan las rondas, porque el Poder Judicial tarda 10, 15 y hasta 20 años en dar solución a ese problema. Entonces hay que ver también que el Estado está un poco ausente. El Estado debe estar más propicio, más cercano a través del Poder Judicial, a través del Ministerio del Interior, mediante el Poder Judicial, para tener un acercamiento constante, un acercamiento permanente con estas organizaciones que han contribuido de una forma importante a la tranquilidad y al desarrollo de Cajamarca y del país, ¿no? Este movimiento que nació hace 46 años en Chota se ha extendido en todo el país y su contribución lo conocemos todos. Ujú. Alejandro, ¿tú cómo ves que, digamos, cómo lidiar con, digamos, los abusos que se puedan cometer en las rondas? Porque, claro, este es un hecho, un caso que ha llamado la atención de todos, ¿no? Pero sabemos también que hay denuncias
maltrato o abuso, o que no hacen caso a veces a denuncias de mujeres cuando señalan que su marido las ha golpeado. O sea, existen, digamos, se ha documentado estos casos. Ahora, digamos, ¿cómo se lidia normalmente con esto? No, por eso es tan importante el entendimiento entre las rondas y los aparatos del Estado, y las instancias del Estado, y las otras autoridades, ¿no? Y es por eso que, digamos, las rondas han experimentado a lo largo de las décadas un proceso de aprendizaje, ¿no? Digámoslo así, al comienzo la ronda era absolutamente autónoma y desconocida por el Estado. Entonces, en ese momento, cuando, digamos, los ronderos detenían a un abigeo, por ejemplo, lo castigaban, lo flagelaban, le daban de latigazos en la plaza, etcétera, ¿no? Como una forma de castigo, que además, vamos a decir, desde el punto de vista local, era efectivo, ¿no? Porque, digamos, de ahí era muy difícil que otra vez vuelvan a robar en esas condiciones. La ronda entendía su castigo como disciplinario y hasta como pedagógico. Es decir, estamos enseñando a la gente a no delinquir. Entonces, pero ese proceso, eso ya rayaba, entonces esa detención era en ese momento claramente un secuestro, porque no había esta legislación de desarrollo de legislación posterior. Es decir, entonces lo que ha habido en el tiempo es un proceso de acercamiento mutuo. El Estado se ha acercado a las rondas se han acercado al Estado. Ha habido trabajo de capacitación, de enseñar a los ronderos elementos de la ley, qué cosa es lo lícito y qué cosa no es lo ilícito. Enseñaron a las rondas a veces a entregar a los detenidos a la policía. Entonces hubo también un momento de crítico en el cual los detenían y la policía después los soltaba y las personas detenidas terminaban acusando a los otros de secuestro. Entonces ha habido un proceso de mutuo de acercamiento y ese proceso tiene que continuar. O sea, los ronderos tienen que saber que tienen cierto grado de autonomía que está reconocido por la ley, que pueden hacer una serie de acciones lícitas, ¿no? Y además cuando tienen razón para hacerlo, y sencillamente es un proceso de adecuación y de, vamos a decir así, de transmisión, de capacitación permanente y sobre todo una articulación efectiva. Es decir, hay muchas zonas del Perú donde la ronda colabora con la policía, colabora con el Poder Judicial, no tienen para nada observaciones uno al otro y son realmente y trabajan conjuntamente para resolver problemas de orden público, de conflictos sociales, de paz social, etcétera. Entonces, es un tema de entendimiento, de proximidad y de comprensión y apertura mutua. Es decir, no se puede trabajar con la ronda si es que la policía piensa que es su enemigo. O sea, eso no tiene sentido. Al contrario, todos están, digámoslo así, lo que se ha ido trabajando a nivel de la legislación y a nivel de trabajo que ha hecho, por ejemplo, el Poder Judicial con la ONAJUP es un proceso de entendimiento entre ambos y establecer, vamos a decir, justamente qué le compete a cada uno, cuáles son los espacios en los cuales estos pueden relacionarse, y es importante que esto lo tengan claro, ambas partes, el Estado y los ronderos, ¿no? Pero por supuesto eso no se desarrolla por generación espontánea. Tienen que haber, vamos a decir, procesos de capacitación, espacios de encuentro. En algún momento en los congresos de justicia intercultural se discutían estas cosas, por ejemplo, y se veía qué cosa era lo más conveniente, cuándo era mejor la justicia del Estado, cuándo era mejor la justicia de la ronda, y se llegaba a un entendimiento entre ambas instancias, ¿no? Y reitero lo que dije antes, en este momento la justicia rondera es parte de la justicia nacional. Iván, hay un tema que para mí es difícil entender, ¿no? Claro, digamos, las normas te ponen un límite de actuar para las rondas, ¿no? Pero cómo eso se traslada, lo que dice Alejandro, cómo ese entendimiento, por ejemplo, ¿no? De que pueden retener a una persona sin afectar sus derechos fundamentales, cómo eso se traslada a los ronderos, ¿no? Eso, digamos, el Estado tiene la capacidad de explicar detalladamente, hacer reuniones para, digamos, capacitarlos en decirle, mira, tú puedes actuar hasta haciendo estas cosas y hasta acá ya no, o esa capacidad del Estado en los hechos no la tiene. Lo que pasa es que ese fenómeno es muy variado. Hay rondas que tienen muchísimos años, décadas de relacionamiento con el Estado y conocen perfectamente todo esto. Además, posiblemente sepan más que nosotros de un montón de cosas sobre la aplicación de la justicia ronderil. O sea, no tenemos por qué enseñarles nada, ellos saben perfectamente todo. O sea, en verdad hay grupos que tienen una gran, digamos, trayectoria, ¿no? Y además son muy legítimos porque han logrado en el tiempo, ¿no?, demostrar que son eficaces en el logro de sus objetivos. Entonces eso hace ganar legitimidad. Pero son legítimos y están muy bien formados,
digamos, y ahí quise hacer una nota a pie de página. Esta situación que se ha señalado que es excepcional, creo que se refuerza por el hecho de que hay muchos periodistas trabajando en estos momentos en Cajamarca, ¿no? Recogiendo información, ahí de repente Carlos puede dar fe, pero hay muchos periodistas ahorita trabajando en la zona, ¿no? Recogiendo información, y más bien ha sido un caso más bien excepcional, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque si fuera un tema de abusos constantes de las rondas en esta zona, lo que tendríamos es que todos los periodistas que han ido a esta zona todos denunciarían problemas similares, ¿no? Pero más bien ha sido este caso más bien excepcional, lo cual también muestra su gravedad, ¿no? Porque es precisamente lo excepcional. Ahora, sin embargo, también hay otras rondas que son nuevas, hay otras rondas que, por ejemplo, están en el ámbito urbano. Es toda una discusión bien compleja ese tema del desarrollo de rondas en ámbitos urbanos. Hay toda una discusión, por ejemplo, ¿no? Sobre esos límites que, como dice Alejandro, se han ido formando con el tiempo, pero hay grupos en los cuales todavía esa situación se cruza con otros temas que no tienen que ver nada con la discusión intercultural, sino con otro tipo de problemas. Y entonces ahí puede haber mucho más tensiones, ¿no? Entonces ahí, en ese campo, primero hay que reconocer pues que este fenómeno no es un tema que solamente ocurre en el Perú, ocurre en muchos lugares, ¿no? Donde los estados han tenido grandes dificultades para poder aplicar, ¿no? Las reglas en ámbitos muy extensos, en particular en zonas rurales. Es un tema ya transversal, ¿no? A muchos de estos espacios. Y precisamente, digamos, ahí tú tienes varios caminos, ¿no? Y un camino es que el Estado intente como recuperar ese espacio y eso genera tensiones, conflictos. Y la otra es lo que me parece ha sido la solución más exitosa en el caso peruano, que es Estado y rondas llegando a acuerdos, ¿no? Donde precisamente han ido construyendo ambos posibilidades de colaboración eficaces, ¿no? Entonces, digamos, ese parece ser el escenario más propicio, ¿no? Para evitar esos excesos que se han señalado. Pero eso también implica que tiene que haber Estado. O sea, ok, no es un Estado que va a reemplazar a las rondas, pero sí es un Estado con la capacidad de llegar en estos espacios para establecer esa relación. Creo que es ahí donde está la clave del tema, ¿no? O sea, ni abandonar las rondas, ¿no? Y que hagan, ya el Estado se aleja y no, pero tampoco el reemplazo, porque no tiene la capacidad del Estado para hacer eso, pero sí una colaboración que sí implica una presencia permanente del Estado en estos ámbitos. Donde el Estado tiene esa presencia, me parece que la solución de evitar estos problemas que se han mencionado es más clara, ¿no? Por ahí me parece va el camino. Carlos, cuéntanos un poco el contexto de Chadín, donde sucede esto, ¿no? Porque en estos días vi una lista de las rondas que existen y se comentaba que en Chadín en realidad no existía una ronda, sino, digamos, esto era, o sea, por lo menos no existía una ronda inscrita en el Ministerio del Interior, ¿no? Pero cuéntanos, uno, digamos, cómo es Chadín y dos, ¿existe ahí una ronda? ¿Se tiene que formalizar de alguna forma? ¿O más bien las rondas van surgiendo dependiendo de las necesidades de la gente de tener seguridad? Claro, bueno, Chadín es uno de los 19 distritos de la provincia de Chota, está muy cercano a Pacha y tiene una comunidad que se denomina La Palma. En todo lugar las rondas campesinas funcionan, si bien no están inscritas en el Ministerio del Interior, pero son las organizaciones que funcionan en las comunidades. Entonces, eso faltaría también de parte del Estado registrar a todas las rondas campesinas. Pero estas funcionan en las diferentes comunidades. Existen comunidades alejadas donde no hay una comisaría, entonces las rondas campesinas cumplen esa función, ¿no? Hay distritos alejados que incluso no cuentan con una delegación policial, entonces son las rondas campesinas las que asumen esa labor de garantizar la tranquilidad, de garantizar la paz en esos lugares. Entonces, estas organizaciones funcionan en los diferentes distritos
en las diferentes comunidades. Pero hay también que hacer un trabajo importante en torno a la unificación de las rondas campesinas, porque en Chota, por ejemplo, funciona la Federación de Rondas Campesinas, hay otra federación provincial, hay otra organización denominada Federación Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas, de tal manera que hay como 3 o 4 organizaciones que, no obstante el transcurrir de los años, no se ha logrado consolidar, no se ha logrado unificar. Y eso sería muy importante para que este trabajo sea más consolidado, más organizado por parte de estas organizaciones. Antes de darle pase a Alejandro, una cosa que ahí te quería preguntar es, eh, ¿cuál es la actitud de las rondas respecto de ahí, de Chota, respecto a Castillo? Eh, ¿Hay una defensa cerrada del presidente o esto, digamos, hubo algún apoyo al inicio y ahora ya no? Bueno, al inicio hubo un apoyo mayoritario para el presidente Castillo por ser chotano, pero con este problema, con esta crisis política, el apoyo ha ido bajando significativamente. Bueno, como hay lugares también que tiene cierta aprobación, pero mayormente el campesino está sintiendo los efectos de la subida de precios, el alza de la gasolina, y eso ha impactado tremendamente de tal forma que ese apoyo que fue mayoritario ha ido disminuyendo y va disminuyendo paulatinamente cada día. Ujú. Alejandro, acá hay una cosa que, digamos, uno quisiera tratar de entender, digamos, acá. O sea, se han dicho muchas cosas alrededor se han hecho muchos prejuicios alrededor de este tema, ¿no? Uno de ellos es que los ronderos han hecho esto en defensa de Castillo, ¿no? Pero hace un rato comentábamos que uno de los temas que acá estaba en cuestión era una obra, ¿no? Que iba de alguna forma, ya sea tenga irregularidades en la licitación o no, porque eso es algo que se tendría que investigar, ¿no? Que de alguna forma iba a ser en beneficio de esta comunidad, ¿no? Y lo que uno no dimensiona a veces es el impacto que puede tener una obra de este tipo, que es básicamente sanitaria, ¿no? En una comunidad como esta, ¿no? Nosotros a veces valoramos esto como, bueno, si hubo irregularidades, que se cancele la licitación, ¿no? Pero desde allá el valor que tiene puede ser, eh, bueno, pero ¿cuántos años estoy esperando para tener una obra de este tipo en mi comunidad, ¿no? Sí, es absolutamente exacto. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la legitimidad de la obra, podría ser cuestionado, pero desde el punto de vista de la población, es decir, las obras son necesarias. Es decir, los espacios rurales tienen una lista muy grande de carencias y además han escuchado montones de promesas de todos los presidentes, de todos los candidatos y esperan, ¿no? Es decir, varios tipos de obras, desde la carretera, el agua, la luz, la educación, etcétera. Entonces, las obras son muy importantes y un hecho importante que las rondas son parte de la sociedad. Las rondas están involucradas y son mucho más cercanas a la población y a sus necesidades que la policía o que el Estado. Entonces, en realidad sí, yo sí creo que hay detrás de eso una lógica de la obra necesaria, ¿no? O sea, yo sí creo que la gente defiende y en el fondo basta con que escuchen la posibilidad y a la población local no le importa si la obra es lícita o es ilícita y de hecho hay una larga historia de obras con ilícitas que se han hecho en todas partes y a la población lo que le importa es que llegue el agua, que llegue la carretera, y eso es lo que les afecta su día a día, su vida cotidiana, sus condiciones de vida, su bienestar, ¿no? Entonces, y eso es, bueno, uno paraliza una obra, entonces, más allá de que se castiga, se termina castigando sobre todo a la población, porque muchas horas paralizadas están en el Poder Judicial, van a estar un buen tiempo ahí, y mientras tanto, ¿no? Seguimos esperando. Entonces, eso tiene que ver con, no vamos a decir la desesperación, pero sí la necesidad de la población, ¿no? Entonces, puede tranquilamente puede haber sido un acto ilícito,
pero quizás está detrás, ¿no?, la necesidad de la obra, el miedo de que se pierda, ¿no?, y que eso otra vez quede en nada. Entonces, y eso puede llegar a la gente a hacer cosas que están mal y que de repente saben incluso que están mal, ¿no? Pero creen que es un recurso que les podría permitir tener algo que necesitan, ¿no? Perdón, Carlos, he visto que has estado moviendo la cabeza porque creo que has visto situaciones como esa con frecuencia. Claro, es que la población que gestiona por años un proyecto y que tenga el temor de que se pierda ese presupuesto, que se pierda esa obra que es fundamental, ¿no? Agua, saneamiento y agua potable. Entonces la población seguramente tuvo el temor de que este proyecto ya no se va a ejecutar, ¿no? Y reacciona de esa manera, que no es justificación, ¿no? Pero yo veo que ese temor ha hecho que la población reaccione de esa manera. Iván, ya saliendo un poco del caso, en los últimos, en todo este último año, ¿tú sientes que ha habido un temor, digamos, hacia las rondas en la discusión pública? Porque en algún momento, cuando el presidente Castillo empezó a hablar de integrar de tener más presencia de las rondas, que él se iba a someter a la justicia de las rondas, en fin, digamos, muchas cosas que en el discurso, digamos, ciertamente eh, podían ser equivocadas, pero eso alertó un ánimo de los limeños en contra de esta organización social, porque incluso me acuerdo que entre la segunda vuelta y la toma de mando, había personas que se quejaban de que habían visto ronderos en los parques, tasando, mirando qué departamentos, no sé, estaban libres, qué sé yo, digamos, empezaron a crear muchos mitos alrededor de los ronderos a raíz de la campaña, ¿no? Pero esos estereotipos no son exclusivos para el tema de las rondas, ¿ah? Tenemos estereotipos en un montón de temas vinculados con el mundo rural, digamos, solamente por un botón, ¿no? Las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso, ¿no? Digamos, ese es un tema más amplio que solamente el asunto de las rondas. Lo que sí es cierto es que el gobierno, digamos, ha buscado tener base de apoyo para, ¿no?, su gestión, y sí es cierto que ha promovido, ¿no?, un acercamiento con las rondas y con las organizaciones que organizan las rondas internacionales. Eso es muy claro, el presidente mismo ha participado en las reuniones de estas organizaciones. Eso no quiere decir que las rondas estén supeditadas al gobierno, por si acaso, ¿no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es simplemente que si el gobierno ha buscado un acercamiento con ese espacio. Ahora, no es tan sencillo el asunto para luego decir, bueno, entonces las rondas son un actor que va a jugar, digamos, siempre del lado del gobierno. Eso no es así. De hecho, lo que acaba de contar Carlos es cierto, digamos, las rondas, como cualquier otro ciudadano, puede tener personas que en un momento dado simpaticen o crean que el gobierno a cargo del presidente Castillo sea algo bueno para ellos, pero esa es una opinión que puede ir cambiando, pero eso no supedita la acción de las rondas a lo que el gobierno quiere. Salvo que, digamos, hay alguna cosa puntual, digamos, que por alguna razón, una persona concreta, grupos concretos, tengan ese vínculo, pero por otras razones, ¿no? Pero hay que diferenciar bien eso, porque sí es un riesgo empezar en una discusión en donde empecemos a hablar de la politización de las rondas. Eso sería peligrosísimo. O sea, si empezamos a tener las rondas como un espacio de aparato de acción política, ahí entramos ya en otro escenario que sería muy, muy peligroso. Creo que ese es un tema que debemos evitar. Y también, por esa misma razón, creo que es muy importante que haya en los medios de comunicación, ¿no?, en los actores, siempre, digamos, un esfuerzo por separar cuestiones, no mezclar cuestiones. Porque otra cosa que podría pasar es que termine formándose algo así como una oposición Lima-Rondas, ¿no? Que sería también terrible, ¿no? O sea, o que las rondas sientan de que acá están como, ¿no?, realmente gente que está en contra de ellas, ¿no? Y
y creo que eso sería también terrible. Entonces, creo que lo que necesitamos sí es investigar los casos concretos. Es decir, acá hay un caso puntual de una actuación concreta de un grupo de personas, eso es lo que hay que investigar, separándolo del tema, ¿no? De un juicio amplio sobre las rondas, que es un tema que tiene otros elementos que tiene que colocarse sobre la mesa. Pero, ¿y tú crees que corremos ese riesgo en este momento de una politización de las rondas o no? Es que las rondas, en particular las que tienen una trayectoria larga, parte de su fortaleza tiene que ver con su independencia de cualquier actor político. Eso es parte de su legitimidad. Eso es lo que les ha dado además legitimidad en el campo. Esas que tienen larga trayectoria, más bien van a defender su autonomía, ¿no? Si uno lee sus comunicados, dicen, oye, no tenemos nada que ver con ningún gobierno. Ojo, no nos mezclen con eso. No estamos en eso. Porque esa es parte de su legitimidad. Es parte de lo que les permite a ellos presentarse como una autoridad independiente de cualquier interés político particular. Por eso es sorprendente que en ese comunicado que hicieron los periodistas hay una referencia expresa a una defensa al gobierno. Eso me parece más bien un hecho que revela que ahí ya están saliéndose a otro campo, ¿no? Por esa razón es que hay que investigar con mucho detalle eso que pasó recientemente con estos periodistas, ¿no? Ahora, una cosa que uno se pregunta, ¿no? Es, claro, en este caso en particular, digamos, sucedió esto que dice Iván, que es que hay una defensa del gobierno, pero en general, si es que uno quisiera investigar algo que están haciendo, que está haciéndose en alguna comunidad, ¿cómo puede uno pedirle autorización a la comunidad, digamos, a las cabezas en la comunidad, si lo que quiere precisamente es investigar si es que hay alguna irregularidad entre una obra que se está gestionando en la comunidad y el gobierno central o el gobierno local, ¿no? O sea, eso digamos, sí significa una valla para los periodistas o para quien sea que quiera, digamos, investigar algo, ¿no? de este tipo. O a ustedes les parece que no. Lo planteo la pregunta abierta a quien desee contestar. Es que depende de qué es lo que está en juego y a quiénes involucra. O sea, y para eso tú puedes citar desde los clásicos españoles del siglo de oro, todos a una. Entonces, si es algo que afecta a la comunidad en general, puede encontrarse fácilmente contra una pared, o sea, y nadie va a decirte nada. También se vio en el Perú en la época de la violencia. Los y parte del problema fue lo que la gente decía y no decía de lo que realmente pasó. Y han pasado décadas antes que nos enteramos más o menos qué pasó. Entonces, todo depende de cómo afecta a la población, qué tan compartido es, vamos a decir así, lo que se hizo, qué tan lícito es considerado por la población local, ¿no? O sea, más allá de esta vinculación política o no, de los casos, que yo coincido plenamente con Iván y seguro Carlos dirá lo mismo. O sea, las rondas tratan de marcar su independencia. Ha habido ronderos que se han presentado a las elecciones, pero en ese momento como personas, no como ronderos, ¿no? O sea, van a decir son ronderos, todo el mundo lo sabe además, pero marcan esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando tú lo colocas a un tema específico que afecta a la localidad, bueno, habrá que ver qué tan compartido y qué tan legítima es entendido el acto por la población, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Carlos, ¿tú qué piensas como periodista? Bueno, las rondas son un ente que contribuye al esclarecimiento de diferentes asuntos y muchos casos de corrupción han sido esclarecidos, han sido sancionados gracias al apoyo de las rondas. De tal manera que hay que felicitar esa labor por garantizar la utilización correcta de los dineros en los diferentes proyectos, en las diferentes obras. Y eso es rescatable, porque las rondas tienen pues un mensaje de que no se debe tocar ni siquiera un manojo de hierba, ¿no? Y el que hace esas cosas es sancionado. Y esa participación en la utilización correcta de los presupuestos públicos también hay que felicitar, porque tienen la contribución de las rondas campesinas, ¿no? En la fiscalización, en la buena utilización y en labores
que contribuyen al desarrollo, por ejemplo, en el mejoramiento de los caminos, en las faenas comunales para mejorar diferentes infraestructuras. Esa labor debe ser reconocida por el Estado. Yo coincido y valga la oportunidad para pedir mayor presencia del Estado, ¿no? Y el apoyo constante a estas organizaciones ronderiles, más que todo en el aspecto de capacitación, y si fuera posible también apoyarlos, por ejemplo, con unos borceguís, con un poncho, un uniforme, a fin de garantizar su salud también, porque ellos empiezan a rondar desde las 8 o 9 de la noche hasta las 3 o 4 de la madrugada. Y ese es un trabajo que debe ser también emulado, reconocido por el Estado a través de las diferentes instituciones afines. Aquí algo que creo que no se percibe bien es que por mucha crítica que haya a un hecho particular, digamos, las rondas tienen ¿cuántos años de existencia? Como 40 años, me decían, 46 años de existencia. 46, Y van a, 46. 46, y van a seguir, ¿no? O sea, y van a seguir existiendo, digamos, y van a seguir aplicando justicia más allá de esta situación puntual, ¿no? Y claro, uno pone a pensar que hay pendientes como los que señala Carlos, que son materiales, que es darle equipamiento, ¿no? Pero también uno, digamos, piensa que hay muchos pendientes que son, digamos, inmateriales, ¿no? De reconocimiento digamos, o capacitaciones o cosas de ese tipo en las que quisiera saber qué tanto trabajo hace el Estado en todo eso, o más bien los ha dejado prácticamente actuar como, o vivir como si fueran un país paralelo, ¿no? Pero eso sí es un mito, ¿eh? O sea, digamos, no es una historia la actual, ¿no? De una distancia, digamos, casi de soledad, ¿no? Entre Estado y rondas, ¿no? Más bien lo que ha habido es un proceso paulatino a lo largo de décadas, ¿no? De acercamiento, de construcción de relaciones, de construcción de espacios inclusive institucionales, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial organiza reuniones con las rondas, organiza reuniones de trabajo donde discuten temas de política judicial. O sea, digamos, imagínate el nivel ya de institucionalización de los procesos, ¿no? Digamos, hay, así como eso, espacios también en el Ministerio del Interior, ¿no? Que por años han construido, ¿no? Espacios de coordinación con las rondas. Eso en el nivel nacional. Luego en el nivel local también, ¿no? Digamos, las autoridades, todas ellas se conocen todas, ¿no? Saben, digamos, quién es quién, ¿no? Las autoridades del alcalde, las autoridades que tienen que ver con la prefectura, las autoridades que tienen que ver, ¿no? con otros espacios también que pueda haber en el ámbito que sea legítimo, todos se conocen, coordinan, ¿no? Entonces, esta idea de que es un espacio liberado, eso no es cierto, ¿no? Es parte de los mitos que existen. Lo que ocurre es que a veces, digamos, se visibiliza la excepción. Entonces, a partir de ese acto excepcional, pensamos que, ¿no? todo está mal. Pero también, por otro lado, eso también hay que decirlo, ¿no? Hay que entender también que este es un marco legal que ha ido cambiando con el tiempo, pero que también no tiene que llevarnos a pensar, ¿no? De que las rondas es la solución a todos los temas que están pendientes. O sea, las rondas son un actor que colabora en un campo, dentro del marco de estas leyes que se han dado, en temas de orden interno, la paz, ¿no? Y la jurisdicción, pero necesita de otros actores. O sea, no es un actor que por sí solo puede resolver todos los temas. Eso también es muy importante, entender que no es algo que sea una solución para todo. Y también es peligroso llevar las rondas así digamos, como institución a otros espacios donde más bien las condiciones son diferentes
y que más bien ahí puede generar también situaciones de conflicto, de problemas, ¿no? Porque está en un espacio en el cual no ha sido, digamos, las condiciones son diferentes, por lo tanto, si quiere hacer lo mismo, en esa condición también puede generar problemas. Y por Ahí te último, refieres a las rondas urbanas. en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Es un tema en el que hay toda una discusión ahí bien seria respecto de la situación que se presenta en esos espacios, por ejemplo. Y lo otro tiene que ver con algo que lamentablemente está aprobando que ha aprobado el Congreso, ¿no? Que es normas orientadas a introducir el tema de las armas, el tema del acceso de las armas a otros actores en el ámbito rural. De hecho, organizaciones de las rondas han opuesto a esas normas, porque son conscientes de lo que implicaría como alteración de estos equilibrios que estamos conversando, es que eso pase, eso es muy peligroso. Entonces, por esa razón digo, hay que estudiar, ¿no? Hay gente que estudia esos temas a fondo, hay que hablar con los propios ronderos, que en particular aquellos que tienen una legitimidad más amplia ganada por el tiempo, para poner esos temas en la agenda pública, ¿no? Porque si solamente nos vamos a basar en los estereotipos y los mitos de gente que no tiene mucha información, vamos a generar más confusión, ¿no? Y vamos a fortalecer prejuicios en lugar de ayudar a comprender mejor el mundo rural del país. Y la aplicación de esta norma que aprobó el Congreso para dotar de armas, eso sí podría ponernos en el riesgo de tener, digamos, milicias, digamos, sin control, o no crees crees que las rondas más bien se van a resistir a entrar a las armas y generar, digamos, un desbalance? Es que las rondas rechazan eso. O sea, más bien lo que puedes hacer es generar que otro actor tenga la posibilidad legítima de usar armas, y ese otro actor, que por ejemplo puede ser controlado por una fuerza ilegal, por un actor ilegal, ¿no? De diverso tipo que hay en la zona rural en el país, utilice esa capacidad para, por ejemplo, tomar territorios, inclusive contra la oposición de las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Mira, eso ya ocurre hoy. O sea, hay muchos dirigentes indígenas que están siendo asesinados como consecuencia de estas actividades ilegales. Imagínate si agregamos a eso grupos armados sin control del Estado. Fíjate todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Sobre la poca capacidad del Estado para poder controlar el uso de la coerción en el territorio. Imagínate si a eso le agregamos ese elemento. Es muy peligroso, muy peligroso. Estamos literalmente jugando con fuego, ¿no? Entonces, creo que es una urgencia que el Congreso derogue esa norma, ¿no? Esperemos que lo haga pronto. Alejandro, creo que querías decir algo sobre esto. Sí, justamente lo mismo. En realidad, en Estados Unidos se debate hace tiempo la necesidad de que no haya armas en manos de la población. En Europa eso es impensable. Y aquí estamos discutiendo cuando en todas partes del mundo la tendencia es al revés, a cómo hacemos para desarmar la posibilidad de que cualquiera pueda tener una pistola en su casa. Aquí estamos haciendo justamente lo contrario, además autorizando a grupos que la puedan tener. O sea, cuando tienes una policía que además está desarmada, está mal implementada, en muchas zonas del Perú la potencia de fuego de los grupos delincuenciales es mucho mayor que la potencia de fuego de la policía, para decirlo en simple, ya ahorita, ¿no? Y las rondas no son este adversario, ¿no? Entonces ese es el tema. Están llevándole a las rondas a un partido que no les corresponde, están llevando a otro campeonato. O sea, ese no es su espacio. Claro, pero uno pensaría que en muchas circunstancias son las rondas los que protegen los terrenos de la comunidad del ingreso de actividades ilegales, de narcotráfico o en algunas zonas de tala, ¿no? ¿No sería esto un elemento que podría darle a las rondas un arma para que se defiendan frente a este tipo de actividades ilegales o no? No, en realidad generas mucho más violencia al final de cuentas. Todo el mundo sabe que la violencia no se enfrenta de esa manera. O sea, expones más a gente que no tiene ninguna razón para hacerlo. Si alguien con armas tiene que enfrentarse a los delincuentes, esa es la policía. Ya tiene esa función. O sea, en vez de darle más armas a terceros, darle mejores armas a la policía, mejores instrumentos, pon más gente del Estado y no fuera del Estado. Y yo creo que ese es el error. El error es pensar que, vamos a decir así, para un cierto tipo de solución, de cierto tipo de conflicto y violencia, la ronda cumple una función. La cumple de manera desarmada, la cumple de manera legítima, en colaboración con los aparatos del Estado. No puedes permitir, ¿no?, que una persona libre decida, mira, yo, como tengo un problema, voy a armar mi milicia aquí, ¿no? Y la voy a registrar.
O sea, eso no tiene ningún sentido en realidad, ¿no? O sea, va contra la propia seguridad pública. Bueno, Y yo creo que... sí, termina lo que querías No, decir. entonces yo creo que sí es un error y un desatino. O sea, yo creo que no tiene sentido ir en contra de las tendencias de seguridad. O sea, si tú crees realmente que lo que tienes que hacer es que haya más armas en la lucha contra la delincuencia, esas armas las tiene que tener la gente del Estado, no terceros. Bueno, yo les agradezco mucho, Alejandro, Iván, Carlos, por todo lo que han aportado en esta discusión sobre las rondas, que, digamos, más allá del hecho puntual de los peritos de cuarto poder, en lo cual es, digamos, sumamente, que se tiene que investigar y es sumamente lamentable que hayan tenido que pasar por una circunstancia de ese tipo, es bueno hablar sobre el trabajo que hacen las rondas y cuál es la presencia que tienen, ¿no? Y por qué existen, ¿no? Así que les agradezco mucho. Con todos los demás amigos que nos están viendo, será hasta la próxima. Chao.